Hola y sean bienvenidos todos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial. Y en esta ocasión vamos a hablar del Campeonato Mundial de Taekwondo de la ITF de Cheonghua, celebrado en Barcelona la última semana de julio. Hay que hablar mucho al respecto y no vamos a perder tiempo. Fuímonos. Bien, pues hay un sinnúmero de cosas que sucedieron en este campeonato mundial donde no quiero hacer una crítica por hacer una crítica. Quiero hacer una comparativa de lo que hemos estado acostumbrados algunos de nosotros que hemos ido a varios campeonatos mundiales, lo que era antes, lo que se está convirtiendo, si es bueno, si es malo. Claro, todo desde mi punto de perspectiva, mi opinión bien íntima, y puede usted estar de acuerdo o no, pero estos son los puntos que quiero hablar y que vi y que me percaté. Comenzamos. Primero, no me gusta nosotros como o la ITF, la organización internacional, en eventos oficiales donde estamos solamente miembros de la misma organización, como fue el caso en este mundial, que es un mundial cerrado, es un mundial solamente para los miembros de esta organización, tengamos que estar usando las letras y las siglas ITF para redondear el nombre de Taekwondo. Por ejemplo, este campeonato mundial se llamó, si usted ve la promoción y si ve las medallas, dice Taekwondo ITF World Championships. Eso, o sea, vamos a entender de que ITF no es un estilo. Decir Taekwondo ITF es decir que nosotros somos otro estilo de Taekwondo. No, mi gente, nosotros no somos otro estilo de Taekwondo. Nosotros somos el estilo de Taekwondo. Los otros taekwondo son otros estilos. Nosotros no somos otro estilo. Nosotros somos el taekwondo. Y cuando decimos nosotros somos el taekwondo, es dada a la historia del taekwondo. Es la organización internacional más antigua que existe de taekwondo. Y por ende, en nosotros tener que darle un prefijo al nombre de taekwondo en un mundial que es solamente de taekwondo de la misma organización, pues está bien de más, en mi opinión personal. Si nosotros estamos en un torneo abierto y dice, pues mira, taekwondo olímpico, taekwondo ITF, taekwondo ortodoxo, taekwondo independiente, pues lo puedo entender. Pero estamos en el campeonato mundial de la ITF. Y el tener que decir taekwondo ITF me parece absurdo. El nombre siempre de los campeonatos mundiales de la ITF ha sido International Taekwondo Federation World Championships, o para corto ITF World Championships. Pero el decir Taekwondo ITF es redundante. Ya la palabra Taekwondo está en las siglas ITF. O sea, es como decir Taekwondo International Taekwondo Federation. No. O sea, la ITF no debería estar en los eventos oficiales diciendo que son ITFs. Eso solamente lo que denota es para dejarle saber a la gente que nosotros somos Taekwondo ITF. Pero es que todos los que estamos ahí somos Taekwondo ITF. Todo el mundo sabe que es Taekwondo ITF. No hay que decirle a la gente que somos Taekwondo ITF. Y anyway, Taekwondo ITF no existe, no es un estilo como tal. Una de las cosas que
que se añadió aquí en este campeonato mundial es que aceptaron el contacto pleno, el full contact, el contacto completo. Y yo tengo mis reparos con eso, no porque tenga algún problema con el contacto pleno. Esto es un deporte de contacto y estamos acostumbrados en el entrenamiento a los que entrenamos para este tipo de campeonato, a entrenar fuerte, a darnos fuerte. Pero lo que vi en este campeonato es que por tener luz verde los jugadores a poder dar contacto pleno, había mucha técnica fea, había mucha técnica desproporcionada. Porque una cosa es que el contacto sea pleno y sea técnico, como lo vemos, ¿verdad? En el caso del boxeo, más bien el boxeo, que es contacto pleno y la técnica es pura, es depurada. No ves que están tirándose a lo loco ahí, sino con técnicamente fuerte. Pero en este caso, y más que las patadas, los puños en Taekwondo ITF en general, en este campeonato mundial, estaban tirando a lo loco, estaban tirando feísimo. Entonces vi que mucha gente estaba ganando con mala técnica, con una técnica pobre, pero estaban a lo bruto, dando puños así para el frente, noqueando a la otra persona y pues ganaba. Y el que era mejor técnico, el que era más habilidoso, pues no ganaba. Y pues en ese sentido, pues no... Muchas de las peleas, no diría que todas, pero muchas de las peleas el nivel bajó técnico porque estaban enfocados en tirar puños, golpes fuertes a lo loco. Y pues eso nunca ha sido la tradición del taekwondo. El taekwondo tradicional, del taekwondo ITF en este caso, nunca ha sido la tradición en la historia de que la fuerza va por encima de la técnica. Siempre nosotros vamos a priorizar no solamente en los patrones, sino en el combate de la técnica, que los combates sean técnicos. Pero pues en este caso, por el full contact, pues se estaban viendo muchos combates así, con técnica pobre y aún así ganando. ¿Sí? Lo otro es que en los patrones, y ahí les enseñaré les voy a enseñar un videoclip a lo que me refiero. Hubieron muchas instancias donde me di cuenta que estaba ganando lo que se veía fuerte en los patrones. Estamos ahora en los tools. Estaban ganando los que se veían fuertes versus los que estaban técnicamente correctos. Y sí, hay que verse fuerte. Es importante. Pero sabemos que el contenido técnico va siempre primero, lo más importante en un patrón, que la fuerza. La fuerza pues ya pasaría a un segundo plano, el contenido técnico siempre iría a un primer plano. Y vi casos en Chunyang, por ejemplo, en Chunyang estaban estos atletas, ¿verdad? No quiero mencionar nombres ni países, aunque lo pueden ver en el video, donde en Chunyang la patada circular de rodillas, arrodillado en el piso, la estaban haciendo súper alto por encima de la cabeza. Y va ganando. Y si se veía muy bien, todas las técnicas se veían muy bien, y usted podrá decir, pues mira, a lo mejor es una sola técnica mala y se veía superior al otro. Lo que pasa es que en el reglamento de nosotros, si usted hace una técnica que no existe en ese patrón, se supone que sea cero. Y los que sabemos cómo es el taekwondo ITF, no existen técnicas por encima de la cabeza del practicante. O sea, cualquier técnica que usted vaya a hacer, usted se va a dejar llevar por su nivel, en los patrones. Y lo más alto que va a hacer es su cabeza. Así que hacerle una técnica por encima de su cabeza es una técnica no existente. Es una técnica que no pertenece al currículo de ITF. Así que, por ende, eso debería ser cero, por mejor fuerte que se vea, porque todas las otras técnicas las haya hecho bien. Pero hizo una técnica en Chunyang, en este caso, en el patrón de Chunyang, hizo una técnica que no existe. Que no solamente no existe en el patrón, sino que no existe en el currículo
entero del taekwondo ITF. Una patada por encima de la cabeza no existe en el taekwondo ITF y aún así estaban ganando. Otra de las cosas es que muchos de estos estaban haciendo la patada circular. La patada circular es de chasqueo, de rápido retroceso, y la estaban dejando, la estaban congelando. Que eso técnicamente está erróneo y estaban ganando. También vi personas que estaban haciendo la patada de gancho. La patada de gancho saben que se deja y la estaban haciendo snap, y la patada de torsión también estaban haciendo snap. Y cuando se sabe que es una patada que se mantiene, que se congela. Y viendo este tipo de cosas, pues, y estas personas ganando, pues me fijé en ese tipo de cositas y las anoté para hablarla con ustedes y poder compartirla con ustedes y enseñárselas. Una de las cositas que vi también es que en el desfile, si ve el desfile, y no es una crítica, no estoy diciendo si está mal o está bien, solamente que lo vi distinto, es que el desfile de países usualmente lo hacen por orden alfabético. En esta ocasión pues no fue por orden alfabético, era el primero que ponte ahí en fila y el primero que salió, pues el primero que estaba y etcétera, porque usualmente Puerto Rico está con Polonia, con Paraguay y salimos después de Reino Unido o algo así. ¿Verdad? Nada, me fijé en eso y lo anoté. Y no quiero sonar como que estoy criticando el evento. Hay muchas cosas buenas. Así que una de las cosas buenas que tiene el evento, sus medallas. Las medallas del evento están brutales. Las medallas del evento me encantaron. Agraciadamente me pude llevar una y tenerla conmigo. Pero realmente la medalla, la presa que se lleven los atletas, para mí es bien importante en los campeonatos mundiales que sea algo de calidad, que sea algo que realmente simbolice todo el esfuerzo que hace el atleta para ganársela. Y las medallas estaban súper chulas, grandes, pesadas, bien detalladas, buena calidad. Así que bravo para los organizadores del evento que hicieron esas tremendas medallas. Lo otro es que hubo buena participación en este campeonato, aunque quizás no es el campeonato mundial ITF con más países, aunque había buena cantidad de países, pero la cantidad de participantes, alrededor de 700 participantes en un campeonato mundial y en nuestra ITF, que vamos, quizás no somos la ITF más grande ahí afuera en el mundo, pero alrededor de 700 participantes o cerca de 700 participantes es muy buena participación en un campeonato mundial. Así que también eso estuvo muy bien. Lo otro es que para mí es importante algunos detalles, especialmente en los campeonatos mundiales, y es el podio. El podio para mí es bien importante donde esos atletas se vayan a parar, porque el podio tiene que representar la cima del mundo, la cima del cielo. Ahí es donde es el pedestal donde se van a trepar los mejores del mundo. A veces vemos unos podios pues más humildes, más pequeños, no tan significantes, y entiendo que eso puede rayar hasta una falta de respeto al atleta, porque como dije, vas a trepar a los dioses del Olimpo de ese campeonato mundial, los que llegaron. Acuérdense, habían 700 competidores, y de 700 competidores, pues, no sé, 200 se treparon nada más, 150, no sé, en el podio. Así que de toda esa conglomeración de personas, esas personas que se trepan ahí merecen un respeto, y ese podio, para la foto, para el video, tiene que ser decentemente bien hecho. Y en este caso, pues el podio estaba bonito. He visto otros podios más elaborados, pero
pero este podio pues tenía sus logos, estaba estable, era amplio, era grande, quedaba bien en la foto. Así que también aplausos para los organizadores por tener un podio de altura. ¿Bien? Otra cosa que es importante para mí en los campeonatos mundiales es el logo. El logo que vayas a usar para el campeonato mundial es importantísimo porque es la imagen con la que te van a recordar, es la imagen que va a tener las medallas, la imagen que van a tener las promociones. Y a veces yo he visto unos logos para campeonatos mundiales un poco insignificantes, que no dicen mucho, es un muñequito y ya. Pues el logo en esta ocasión, como pueden ver, este logo tenía todo lo que simbolizaba este campeonato mundial. Decía Barcelona, decía el año, tenía la bandera de España, tenía o tiene unos lugares íconos de Barcelona, como es la Sagrada Familia, como es el Arco del Triunfo. Tiene por el reverso de la medalla tiene el logo ITF, que siempre es importante que lo tenga. Así que en la medalla y el logo está bien hecho, bien diseñado, y demuestra y representa lo que el campeonato quería enfocar en esta edición. Así que kudos para los organizadores nuevamente. Una de las cosas que sé que no es fácil y pudiera ser un poquito injusto para los organizadores es yo decir que el venue, la arena, la localidad pudo haber estado mejor decorada, por decirlo así. Y digo injusto porque hacer un campeonato mundial no es fácil. No es fácil y yo estoy bien lejos de poder hacer algo. Usted pueda empezar por hazlo tú. No, de verdad que no puedo. Por eso es que me da pena a veces hacer algunos de estos comentarios, pero lo digo como espectador, lo digo como de afuera. Y lo digo en buena vibra. Conozco los organizadores, tremendas personas, tremendos profesionales. Estoy seguro que no es porque quizás no quisieron o no puedan, sino quizás no sintieron que fuera necesario. No sé, pero en mi visión personal y comparando con otros, el escenario, a mí en lo personal no me gusta para este tipo de eventos, para un torneo nacional, un torneo regional, un torneo más pequeño, pues ¿verdad? El estándar no tiene que ser el mismo. Pero cuando estamos hablando del campeonato mundial de taekwondo, que es lo más alto en competencia, a mí no me gusta ver que los rings, los cuadriláteros donde competimos, se vea el piso de la cancha, que se vean las líneas de la cancha de baloncesto, que se vean las líneas de voleibol, que se vean. Para mí lo mejor es que la cancha se tiene que tapar, se pone un vinil, una alfombra o se rellena completamente de matres, que solamente el piso sea taekwondo. En un campeonato mundial, cuando yo veo las líneas de baloncesto, pues me quita, no sé, me quita el feeling de taekwondo, me quita esa sensación de que estoy en un campeonato mundial de taekwondo a que estoy en un torneo en una cancha en un país, ¿verdad? Y eso son changuerías mías, quizás, pero vuelvo y digo, el profesionalismo y el estándar más alto tiene que estar en el campeonato mundial. En otros mundiales, en el de Argentina, por ejemplo, en el Mundial de Argentina 2018, el piso estaba cubierto completo de matre, tú no ibas a ver una línea en el piso. En este caso, y vuelvo, no es una crítica de que, qué porquería, no, para nada. Pero esos son el tipo de cosas que yo estoy pendiente porque, pues, no sé, porque soy yo, pues soy un loco. Pero hace que se vean bien. Lo otro es que los alrededores en la cancha era blanca, estaba pintada blanca y usted ve todo blanco y como que entiendo de que en las paredes pudo haber más promoción, posters o cubrirlo con cortinas para que se viera menos una cancha vacía y más un auditorio
donde está surgiendo un campeonato mundial. Creo que las fotos iban a salir mejor, la transmisión iba a ser mejor. No sé, eso soy yo. Una de las cosas que quedó súper bien y que los organizadores, incluyendo al Gran Maestro Galarraga y su gente, la transmisión por streaming o la transmisión por televisión, espectacular como siempre, como ellos solo saben hacerlo. Ellos tienen esas conexiones para hacer estas transmisiones televisivas y por internet, con diferentes ángulos de cámara, con buena calidad, con narraciones, buen audio. De verdad que mis aplausos para ellos, porque allí yo vi el equipo de trabajo en una esquina con todos sus monitores, con todas sus consolas, sus cablerías. Eso es un proyecto súper gigante, no es nada fácil. Y eso le quedó súper bien. A veces pasan cositas, problemas técnicos, que una cámara no funcionó o algo, pero en general, al final del día, una producción así de grande, mientras se está corriendo un campeonato mundial, no he visto, de hecho, no he visto otra organización ITF que esté a ese nivel. Siempre lo streamean por internet, las otras ITFs, y se ven bien y ponen grafiquitas y todo eso, pero al nivel de la ITF de nosotros, de cómo narran, cómo hay entrevistas, cómo se televisa, con toda esa calidad, esa logística tan chévere, pues en este caso están adelante, esta gente está adelante de Deport TV. Lo otro que ocurrió es que hubieron dos promociones importantes allí. El presidente Choi Yong-hwa se pronunció a favor de la promoción de dos novenos danes, dos grandes maestros. En el caso de California, Estados Unidos, el gran maestro ahora Gordon Yu fue promovido al mismo tiempo que el maestro de Australia, Michael Muleta, promovido a noveno dan durante el Campeonato Mundial en Barcelona. Así que felicidades para ambos, muy bien merecido, maestros súper requete probados, con experiencia de más y su tiempo también de más. Así que mis respetos y felicitaciones a ambos. Así que vamos a tener en octubre al gran maestro Muleta en el seminario aquí en Puerto Rico, así que creo que va a ser su primer seminario como gran maestro. Así que estamos bien contentos de recibirlo también junto al vicepresidente Trevor Nichols para el IIC acá en Puerto Rico 2025. Lo otro es que, hubieron unos cambios. Cuando nosotros entramos en esto hubo un poquito de confusión. Nosotros tuvimos un poquito de confusión. Cuando nosotros entramos al evento, nos dieron un bolsito, que lo tengo por ahí, nos dieron un bolsito con el mapa de la ciudad, con un brochure de bienvenida y un librito que aparte de tener los auspiciadores, entre otras cosas, tenía el programa del mundial, el programa del campeonato mundial. Te decía por día lo que iba a estar pasando. Eso pues no se siguió tanto al pie de la letra y nos enviaron otro nuevo, distinto a ese, que causó una confusión porque algunas cosas sí se seguían y otras cambiaron. Y por ejemplo, en el caso de los adultos iban a competir el sábado y uno de mis adultos terminó compitiendo viernes, empezó a competir viernes y una de mis juveniles que iba a competir viernes empezó haciendo los patrones en jueves, cuando el programa original decía que era viernes, pero después el otro programa que dieron a última hora pues lo cambiaron para jueves, y creo que pues, esto era para ir adelantando lo más que pudieran, porque sábado iban a estar transmitiendo por televisión las finales y querían como que adelantar o algo, y me imagino que tenía que ver con eso, pero hubieron ese tipo de cambios así a última hora que nos cambió el plan de juego un momento, pero nada, pudimos resolver. Lo otro es que también el Congreso iba a ser, no recuerdo ahora, iba a ser, digamos, jueves en la noche,
y creo que era jueves a las 7 de la noche y lo cancelaron, lo vinieron a hacer domingo. Para cuando lo anunciaron que lo iban a hacer domingo, yo no estaba, en ese momento yo no estaba en la cancha porque había terminado temprano el estudiante que tenía para ese día terminó temprano y nos fuimos a turistear porque no teníamos a más nadie compitiendo ese día. Entonces lo mencionaron en la cancha y yo no estaba y no lo vi, nadie me dijo nada, no me escribieron, no me llegó email. Y después me enteré que hicieron el congreso domingo por la noche y no pude participar. Pero este tipo de cosas, pues, que pasan cuando cambian los muñequitos al final y uno se organiza y pasan este tipo de cosas. Y lo digo como experiencia, que fue lo que me pasó. Quiero añadir que una de las cosas que pasaron también como cambio de planes que sucedieron es que la transportación está incluida y pagamos por ella, es parte del paquete. Y cuando alargaron uno de los días, que se supone que termináramos a las 5 y siguieron pegados hasta las 8, pues la transportación era hasta las 5. Así que si te tenías que quedar hasta después de las 5 porque ellos añadieron más horas de entrenamiento, tenías que llegar de competencia, tenías que llegar a tu hotel por tu cuenta. O sea, tenías que pagar extra por encima porque la transportación que ya estaba incluida, que habíamos pagado nosotros, pues era solamente hasta las 5 y eso fue un problema. ¿Verdad? Y mis padres que estuvieron por allá, los padres de mis estudiantes que estuvieron por allá, pues se quejaron de eso porque mucho dinero se pagó y pues por estos cambios a última hora pues nos sale más caro a nosotros algo que se supone que ya estuviera cubierto, que no estaba en los planes. Pero lo menciono porque pasó. Una de las cosas que quiero resaltar en este campeonato mundial es el equipo de Corea del Sur. Mi aplauso para el equipo de Corea del Sur. Yo estoy tan orgulloso cada vez que Corea del Sur lo hace bien, porque como ustedes podrán, si ustedes me siguen en este canal por un tiempo, usted puede saber que yo soy bien pro Corea del Sur, porque como país en el taekwondo, porque es el país original del taekwondo, es el país que inventó el taekwondo que nosotros hacemos. Y por muchos años Corea del Sur pues como que no se veía que tenía mucha calidad. De hecho, en las otras organizaciones todavía o están ausentes o si hay, no tienen todavía la calidad que tenemos nosotros. El grupo que está con nosotros de Corea del Sur está haciendo un trabajo excelente y lo hemos visto a través de los años. Y en este campeonato mundial llevaron más personas, se llevaron varias medallas, creo que llegaron a tener 4 medallas de oro y de verdad que eso me hace sentir feliz, porque ver que Corea del Sur está teniendo calidad a nivel mundial en el taekwondo tradicional ITF es lo que siempre debió haber sido. Que Corea del Sur esté en los países, en la lista de los mejores países del mundo haciendo el taekwondo ITF. Así que mis felicitaciones para ITF Corea por el trabajo excelente que llevan haciendo durante estos años, y orgulloso de tenerlos con nosotros. Pues una de las cosas que siempre todo practicante de taekwondo ITF de nuestra organización, de nuestra ITF, busca cuando vamos a un campeonato mundial es ver la figura del presidente Choi Yong-hwa, el hijo del fundador de taekwondo, para que no conozca. Ahí estuvo con nosotros, así que eso es importante, verlo allí. Se vio con buena salud. Claro está, por sus problemas de la espalda, va a ver que a veces está con el bastón, pero su semblante se ve bien, se ve hablando coherente, bien amistable, bien puesto para que quiera tomarse una foto con él sin problema. Pero claro está, es una celebridad, está un momentito, hay mucha gente alrededor de él, el acceso como que no es el más fácil, pero si usted tiene acceso a él va a atenderlo sin problema y bien amable. Así que eso siempre es bueno ver al gran maestro Choi, el presidente Choi, cuando tenemos la oportunidad. Así que muchas bendiciones y salud para él. Lo otro es que el sistema de puntos, el sistema de puntos
para el Mundial pasado, en el 2022 en Ámsterdam, se cayó, tuvo problemas que tuvieron que correr el campeonato mundial a mano y no pudieron resolver. En esta ocasión estaban usando el sistema y aunque el sistema corrió, en su mayoría de las veces, en el ring número 3 estaba dando mucho problema, que era donde yo competí y compitió otro de mis estudiantes, dos más de mis estudiantes, todo bien pendiente a ese ring. En ese ring el sistema siempre tenían que parar para arreglar algo. El sistema, no sé si en otro, me imagino que en los otros rings dio problema también una que otra vez, pero en el ring 3 era más constante el problema. Así que este sistema, que es tremendo, el sistema ha funcionado lo más bien y ya estamos acostumbrados a él, lo hemos visto en los últimos campeonatos mundiales, las últimas ediciones, pero a veces da problemas, pues, cosas técnicas, cosas tecnológicas pueden dar problemas y en esta ocasión no fue la excepción, dio un poquito de problema, pero nada que no pudieran resolver, pero sí, en ese ring número 3 las cosas se atrasaban por problemas técnicos con el sistema de puntuación electrónico, pero fuera de eso corrió todo muy bien. Así que esas son las cositas que tenía pautada para hablar con ustedes. La ceremonia de apertura estuvo de lo más aquel, hubo una batucada, hubo unos bailes de gigantes, las delegaciones entramos, el juramento de los competidores, de los coaches, de los árbitros, etcétera, la entrada, la apertura oficial y etcétera. Así que todo corrió muy bien. Próximo campeonato mundial vamos a ver dónde va a ser y seguir documentándolo, pero quería dejarles saber qué pasó en general con el campeonato mundial, pendiente a este canal para que vean un resumen de lo que fue mi participación allá, que les voy a dejar saber cómo me fue en detalle en otro episodio del Camino Marcial el Show. Así que pendiente a eso, y como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por la paciencia, que no pude hacer podcast en las últimas semanas. Estaba pues, con muchas cosas del entrenamiento, del viaje, de la preparación. Pero ya estamos de vuelta y tenemos muchas cositas buenas que vienen ahí para todos ustedes. Así que pendiente del canal. Suscríbase, denle like, compartan y usted sabe el drill. Haga lo propio para que podamos seguir conectados, informándonos y viviendo y gozándonos del camino marcial. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Taekwondo.